¿Nos está escuchando bien, Puerta? Muy bien, estoy escuchando bien, estoy mirando para el lado de la sierra, veo que está con un poco de nube, usted ahí no verá, ¿no? Sí, Yo sí, se estoy nos viene mañana. Mañana una tormenta en la bastante, chacra, pero estoy trabajando de temprano en la chacra, para, fuerte. Bueno, para atenderte a vos. Ramón, no me haga, mira, mire, pues yo lo tuteo porque tengo respeto. No me haga lo que me hizo una vez Pedro, que me decía, no, porque yo estoy, Pedro, le digo, vos realmente vos estás en el Yerbal, sí, que yo estoy, que sé cuándo. Es otra la característica que tienen ustedes. Digamos, ustedes irán a ver, van a ver la chacra, pero no es que están allí en el día a día en la chacra, ¿o sí? Claro, yo vivo en la chacra, este yerbal que estoy mirando acá, la plantó un suizo y ya hace 100 años, ¿eh? Tiene un poquito más de 100 años, debe ser 1920. De los Y primeros que llegaron. todavía aguanta porque, claro, yo vivo acá adentro, entonces puedo dar algunas instrucciones para que aguante. Mm. Y sobre todo, cuando el precio es muy malo como ahora, se cosecha menos, así que ahí se recupera la hierba. Y se complica más porque hay más oferta después. Sin eliminar impuestos, de este pantano no se sale. Yo le aconsejo a este gobierno que haga lo que hice yo cuando hubo crisis apenas asumí en el 91. Eliminé todos los impuestos provincial, ingreso bruto, tasa municipal, para el productor, para el secador, para el molino. Y de esa manera se llegaba al público con un precio competitivo, buena calidad, y salimos adelante de la crisis porque el gobierno nacional, una vez que vos como gobierno provincial tomás medidas, el gobierno nacional te ayuda, no te puede dejar solo. Un Hoy, poco. ¿por qué no recibe ayuda la provincia de Misiones? Porque la provincia de Misiones no hace nada por la producción y por el trabajo, hace cosas para beneficio de los dirigentes que hoy están al frente de la administración. Entonces votan en contra de ficha limpia y bueno, conseguirán tantas adhesiones y cargos y privilegios. Pero el productor cada vez está peor, los aserraderos se van, los yerbateros perdemos la competencia con Corrientes, y ni qué decir con Paraguay o con Brasil. Hay que cambiar esto y por eso soy candidato, así que ahora estoy a tu disposición. Bueno, no, un poco la pregunta tenía que ver con eso porque lo que estaba viendo es que cómo se explica, hay un spot nuevo que tiene de campaña donde se lo ve bastante más joven porque habla de lo que fue la gobernación desde el 91 hasta el 99. Entendiendo que era otra la Argentina, era otro Misiones, era otro el mundo. Recién había caído el muro de Berlín y cuando arranca con la gobernación ya prácticamente estaba en marcha la convertibilidad, ¿no es cierto, Ramón? Claro, a mí me ayudó la convertibilidad, pero el mundo era mucho más difícil. La Argentina estaba en una situación más difícil, pero gobernaba el peronismo. El peronismo frentista, nosotros teníamos la colaboración de otros sectores políticos y el peronismo cuando constituye un frente trae soluciones a la Argentina. Cuando se llena de soberbia y va en soledad, y los compañeros dicen, somos peronistas puros, solo peronistas, perdemos las elecciones y lamentablemente el kirchnerismo fue más lejos. El kirchnerismo absorbió también al alfonsinismo, y lo tenía Moró, la hija de Moró, y armó lo que se llamó el desastre de estos casi cuarto de siglo, de un kirchnerismo que se quedó con todo, a ellos les fue bien, a la nación y a la provincia les fue mal. Cuando recién nos estaba diciendo en su gobernación, lo que hizo fue quitar los impuestos. ¿Cómo se puede gobernar o cómo se puede recaudar si uno quita impuestos? ¿Cuáles fueron esos impuestos? Porque sí, también, Claro, también recuerdo que, pero ya más en los últimos tiempos, en los últimos momentos de su gobernación, estuvo el famoso IETE, que hubo un no, descuento. no te confundas, lo puse al principio Ah, al ya. principio, al principio. Explico las dos cosas, Sí, porque lo del IETE es una cosa y lo que hizo de la Rúa con Rovira es otra, le descontó el 13% a todo el mundo. Yo a la política le puse un impuestito del 7% que se llamó IETE, que no pagó ningún maestro, sí un supervisor o un director de doble escolaridad, que eran los privilegiados de la política exitosa del 1 a 1. A los que le duplicamos el sueldo y le dijimos, mira, ahora ante esta crisis vas a tener que prestarnos el 7% y te lo vamos a devolver. Yo empecé a devolver, lo que vinieron después, supongo que devolvieron el resto. Pero eso es el IETE, que es toda una propaganda muy mal explicada. Yo nunca desconté el 13%. Lo hizo De la Rúa con Rovira en el 2000. Yo sí, me fui en sí. el 91. No, Y el trece el por IETE, ciento fue nacional a los empleados nacionales. Estamos hablando no, de. a todo, porque lo hizo
de la Rúa a la Nación y Rovira a la provincia y los intendentes en los municipios. A todos le pegaron y no devolvieron eso. El mío fue distinto, solo los privilegiados de la política. ¿Por qué digo privilegiados de la política? Porque pagaron mis ministros, directores, supervisores de escuelas, que llegaron por mérito, pero por una decisión política mía, que le dupliqué el sueldo en moneda fuerte, no había inflación. Entonces, ese IET es maravilloso al lado del desastre de ahora, donde los sueldos no llegan ni a fin de mes. Con el IET llegó a fin de mes, cobraron todos los meses y después se le devolvió en moneda fuerte, no había inflación. Pero me desviaste el tema de lo que viste cuando tú eras joven, Claro. cuando gobernabas, y me preguntaste cómo se gobierna sin impuestos. Yo Exactamente. dije, impuestos para el productor, para el secador, para el molinero, pero con impuestos para el consumidor. Paga un impuesto y cuando vos bajás el precio, porque si vos eliminás todo esto, baja el precio al público y sube el valor para el productor, que es lo que no entienden los muchachos. Los muchachos creen que se arregla el precio de la producción fijándolo. Entonces el INIM tiene que fijar el precio alto, te rompe lo que te conté, porque después no te pagan eso y te cobran los impuestos todos, ingreso bruto, tasa municipal, sobre un valor ficticio muy alto. La realidad es, en lugar de fijar precio, bajás el costo impositivo, que hoy es del 60% del paquete. Cuando vos compras un paquete de yerba, Sí. que se elabora en Misiones, 60% de impuestos. Si se elabora en Corrientes, 40%. Por eso, 2 molinos de Corrientes muelen y envasan más que todos los molinos de Misiones. Ahora, si además de eso, vos bajás otros costos, como lo bajé yo, el costo de la luz, el costo de los caminos que eran transitables todo el año, la electrificación rural, que te la hacíamos gratis para que el colono quede de la chacra viviendo, y hacíamos la vivienda del colono con la guita del IPRODA y del trabajador rural, no como ahora que hay que vivir a la ciudad, abandonar la chacra, y eso es más costo otra vez. Entonces, hay que girar 180 grados esta política equivocada, en lo nacional, en lo provincial y generalmente en todos los municipios también. Es importante entender este planteo en referencia a lo siguiente. Cuando se pagan impuestos nacionales, esa recaudación va a Nación, vuelve como coparticipación, y en el medio, en todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia a esta parte, lo que tiene que ver con los puntos de coparticipación, con la ley de coparticipación, con el crecimiento que tuvo la provincia de Misiones y que no fue reflejado, porque no hay provincia que diga, no, yo le voy a dejar esto para Misiones, ninguno quiere ceder nada. Pero no habría que pensar también, hablando del Congreso de la Nación, en una nueva ley de coparticipación y ver de qué manera se pueden corregir un poco esas irregularidades que hay en referencia a provincias que tienen menos habitantes que nosotros y que tienen todavía más coparticipación? Mirá, te contaron el final de la historia, te voy a contar el principio. Cuando yo era gobernador, cada vez que hacía un pedido a la Nación, inmediatamente me decían que sí y se cumplía. Pero yo no pedía ATN, ¿eh? Hoy Misiones es la provincia que más ATN recibe, que es la plata que te dan de favor y después te piden votar ficha limpia en contra, como votó la renovación. En mi época venía por ley en la coparticipación que en el año 1994 en Santa Fe se fijó una nueva Sí. estructura de participación que tenían que acordar todas las provincias. Yo me fui del gobierno y hasta ahora no acordaron, ¿eh? Cuando yo estuve en el gobierno no me quejé porque me dieron la regalía de Yacyretá, la regalía de Salto Grande, una fuerte apoyatura en la interconexión energética, vial. Entonces, esta provincia era una privilegiada porque hacíamos los deberes y hacíamos primero el esfuerzo. Primero hacíamos el esfuerzo y después íbamos a pedir el complemento. Hoy acá no hacen esfuerzo, cada vez más ñoqui, cada vez más pariente en el Estado, cada vez más corrupción. Entonces el gobierno nacional no le da nada a la provincia, le da a los gobernantes privilegios para ellos, no para todos los misioneros que producimos y que trabajamos. Acá nos está llegando un mensaje de un oyente que se llama Oscar y dice un saludo para el ex gobernador Ramón Puerta, mis mejores años vividos. Dice Oscar, es un Bueno, obereño y... estás leyendo uno, te van a llegar miles, No, no, porque a él te lo digo, conozco, digo, leo justo el de él porque lo conozco y muchas veces discutimos la cuestión sí, de los 90. Yo lo viví sí, en Buenos Aires, esto de los 90. después te va a llegar una tanda en contra que lo hacen ellos de la legislatura, los No, no, por perturbadores. eso. No, pero lo leo porque lo conozco y sé que lo dice de verdad y lo dice de corazón. Y hemos discutido muchas veces el tema de la convertibilidad del 1 a 1.
me tocó vivirlo, como recién le estaba comentando, en Buenos Aires, sabiendo que el menemismo tuvo una propuesta, Carlos Menem, tuvo una propuesta de campaña en la primera elección que después, en la conformación de su gabinete, dejó boquiabierto a muchos y realmente en lo del cumplimiento de las políticas, no de las promesas de campaña. Campaña a veces uno puede decir alguna cuestión, él decía salariazo, revolución productiva, pero en la cuestión después de las políticas que se llevaron adelante. Y en esto la pregunta va a lo siguiente. Cuando se habla del frente, cuando se habla de la posibilidad de sumar otros sectores al peronismo, porque solo no se puede gobernar, ¿qué piensa de un empresariado nacional? Usted es un empresario yerbatero, sabe que hay concentración en el mercado yerbatero, sabe que hay en la cadena yerbatera algunos cuellos de botella, los secaderos, ahora los hipermercados, que también son los que le juegan con el precio, diciéndole, bueno, te compro a tanto. Digamos, ¿cómo se invierte esa cuestión en donde solamente los poderosos ganen? ¿Cómo se reparte para abajo? Perdóname que te diga que no es así. Los grandes Bueno, tienen problemas grandes, los chicos tienen problemas chicos. Si se maneja mal, como se está manejando ahora, todos pierden y el que más pierde el consumidor, que paga caro para que se lleve el 60% del valor del paquete en impuestos. Ahí está la clave, muchachos. Vos bajás esos impuestos, como lo hice yo, Paraguay tiene 10%, Corrientes tiene el 40%, Misiones 60%, toda la suma de impuestos. Ahí está todo el problema. Entonces dice, no, porque los chicos pobres se mueren de hambre y los grandes se funden, porque cuando está mal la economía, como ahora, que está al servicio de la vagancia, de la corrupción, del prohibido trabajar, se le da planes a millones de argentinos y le prohíben trabajar en blanco. ¡Qué locura! En Europa hay apoyatura para que pierda empleo, para que vuelva a tener empleo, para que vuelva a trabajar. Acá le prohíben trabajar. Vos querés levantar una cosecha, el trabajador que tiene un plan no puede venir a trabajar en blanco. Entonces, un empresario que tiene que trabajar en blanco porque si no tiene más costos todavía por intentar negrear, sobre todo si es mediano o grande, se le complica todo. Entonces, está todo mal el planteo que se está llevando adelante. Y en la década del 90, que veníamos bastante bien, y Menem cometió dos grandes errores. Uno fue querer quedarse, quería la otra vez ser reelegido. Y acá en Misiones hubo un intento de reelección indefinida. Peor todavía, porque Misiones hace 25 años que está sin democracia interna y sin alternancia en el poder. Eso no anda, no va a ningún lugar del mundo. Y Menem comete el error de buscar la y termina eliminando los ferrocarriles. Desastre que empezaron los militares y que terminó Carlos Menem, que hizo un gran gobierno en destruir la inflación, terminó con la hiper que nos dejó en el 89 el alfonsinismo y encarriló bien. Pero después había que flexibilizar, como lo hizo Fernando Henrique en Brasil. Brasil hizo lo mismo, en lugar de 1-1 era 0-8-1. Y sí. llegó un momento que tenés que flexibilizar, si no, no va más. Y Menem no lo hizo, y sabía que tenía que hacerlo. No lo hizo para que le vaya mal al que venía y volver él. Y bueno, le salió bien lo primero, le fue mal al que vino, pero después no volvió él. Y En, mirá lo en que terminó. el 2023 usted lo apoyó a Carlos Saúl Menem. Menem ganó las elecciones, la No primera vuelta. te equivoques, no te equivoques. Yo en el 20, en el 2003 que vos decís, 2003. apoyé a De la Sota, yo era el vice de la Sota, y Dualde lo baja, y De la Claro, no se Sota presenta de la sota, sí. íbamos a enfrentar a Carlos Menem en la interna, pero hicieron un desastre, hicieron neolema, peor que la ley del lema. Y Ujú. bueno, ahí vino todo lo que hemos visto. Y yo apoyé a Cafiero contra Menem en el 89. Y ganó Menem, por supuesto, soy democrático, acepto Sí, el sí. resultado. Y Ujú. Menem no era como Milei, que no se deja ayudar, ¿eh? Menem se dejaba ayudar. Y me ayudó a mí, como yo lo ayudé a él, y se hizo el mejor gobierno de la historia de Misiones. Creo que Bostano verá. Bueno, Sí. Oberá le saqué del aislamiento con Brasil, la ruta 105 para llegar hasta Albapoce, la ruta 14 que era de tierra de Cerro Azul a Alén, la falté y Oberá quedó conectado con el país también por la 14, y la 14 de San Vicente a San Pedro también, potenciar el sistema de agua potable, la interconexión energética que permitió tener industrias en la ruta 14, no podíamos tener Cerradero y la línea era de 33. Le pusimos la de 132. Bueno, ahora otra vez están cayendo los postes, los cables, porque después que me fui no renovaron más las líneas.
Entonces, acá, muchachos, yo aprovecho este programa para decirle al que tiene que votar que reflexione. La única lista opositora es la que yo encabezo, acompañada por Karina Gris. Hay fotos de un hombre y de una mujer en cada columna. Es la columna número 10, empezando de la izquierda, contada la décima, color azul, con los deditos de Perón, el corazón, el mate. Esa lista es la de Messi y Maradona, la 10. Entonces yo pido ese voto, que es la única lista opositora. Las otras todas tienen o terminar con el kirchnerismo, están en su derecho, o terminar con la renovación, también están en su derecho, o con los violetas, están en su derecho. Pero no es oposición. Esos son distintas alternativas de poder para seguir abonando y haciendo crecer un modelo que es, quiera ser o no, absolutamente corrupto. El que llega al cargo llega pobre y generalmente se va muy rico. Acá me siguen escribiendo plan techo, pro huerta, mejoramiento barrial. Sucede que con esta cuestión de cuando cada uno llega al gobierno, lo que queda del gobierno anterior lo sigue haciendo y lo toma como propio. Pero quien fuera su sucesor en el gobierno provincial había sido intendente en la ciudad de Posadas y había sido su director de vialidad provincial. El caso de Carlos Rovira. ¿Qué pasó para que Puerta fuera mala palabra? ¿Por qué? ¿Por qué se generó esa división? Preguntarle a él. Yo en mi vida nunca hablé mal del que me ayudó, nunca me enojé con el que me ayuda. Pero veo que es un fenómeno, ¿eh? Milei se enoja con lo que le ayudan también, ¿eh? Toda la gente que lo ayudó a llegar, él ya lo echó, está enojado. Curioso el fenómeno ese. Pero no es mi caso. Yo tengo otra estructura mental, espiritual e historia política. A mí me gusta componer, sumar, ir para adelante y no quedarme nunca con lo ajeno. Nunca nombré un puerta en el Estado. No hay un solo puerta nombrado en el Estado por mí. Ahora es moda poner todos los parientes en el Estado. Entonces, claro, de 31.000 empleados públicos que dejé yo, ahora están arriba de 100.000 y no hay caja que aguante. Entonces, yo privilegiaba la producción y el trabajo. Las empresas privadas generan empleo y generan recursos para la provincia. Las empresas en manos del Estado, los boliches estatales, terminan siendo cuevas de corrupción, como terminó YPF. Ahora hay que pagar 16.000 millones de dólares por un juicio que obviamente nos íbamos a comer. Yo era diputado cuando estatizaron YPF y voté en contra de eso y dije que iba a pasar lo que está pasando. Por eso hoy aprovecho este importante programa para advertir que hay una sola lista de las 11 columnas que no va a cometer los pecados que se están cometiendo ahora. Ramón, siempre agradecemos la posibilidad de poder conversar, de recuperar la historia, de escuchar todas las voces y nos da gusto poder hablar con usted. Ojalá un día nos pueda venir a visitar acá donde estamos en nuestra radio, en este proyecto de comunicación que tenemos. Estamos en el barrio Gunter. No somos una radio del centro, somos una radio que constituyó una cooperativa de trabajo como herramienta de poder paliar esta crisis que estamos viviendo hace muchos años. Así que la invitación está hecha. 25 años de crisis, un cuarto de siglo. Yo te agradezco la oportunidad de salir por este medio, es parte de lo que hace falta, la defensa de la libertad de prensa. Yo soy un opositor y vos me has dado tiempo en horario pico para dar a conocer mis ideas. Eso habla muy bien de vos y del medio más que de mí. Yo aprovecho una oportunidad y también la misma invitación de ir allá es para ustedes, vengan acá, van a ver lo que es un yerbat de más de 100 años, no está tan lejos. Vos cruzás acá la sierra y ya estamos juntos. Así que o nos vemos allá o nos vemos acá. Desde ya, un gran abrazo para vos, para todos los que están en el programa, los que están escuchando y los que están mirando. Así será entonces. Así será y bueno, la cita queda para el 26 de octubre, nos queda todavía una semanita. ¿Quién le dice que no nos demos una vuelta por allá la semana que viene, un día que esté como ahora tranquilo y desde allá hacemos un duplex y salimos en vivo desde su lugar en el mundo? Porque no se fue de Apóstoles, es decir, eso también es importante reconocer. Nunca cambié de domicilio, nunca usé vidrio polarizado y a donde llego aparece alguien como aparecieron estos mensajes, que me dice: Ramón, quería conocerte porque mi mamá me dijo que gracias a usted tuvimos la casa. Claro, yo entregué 30.000 viviendas en 8 años. En esa época la plata del IPRODA era para hacer casa para los que necesitaban la casa, no para ser muy millonario a las empresas contratistas del Estado. Ese es otro gran tema, ¿eh?
guarda la corrupción de las empresas contratistas del Estado. Hay excepciones, gracias a Dios, pero hay muchas, muy vinculadas con este desastre que hoy vivimos por hacer lo que no se debe. Muchísimas ¿Eh? gracias, Ramón. Que tenga buena jornada, ¿eh? Seguimos en contacto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias.